Ya, empezamos a grabar. Ya, ahora sí. Ya, bienvenido al programa 33 Los de 33. 33. 33 es la edad en que Cristo murió. 33 son los que se salvaron, los mineros. 33 decía el papelito de Piñera. Llegamos Claro. a este programa ya, 33. Qué manera de avanzar. Oye, tuvimos relativamente buena recepción con el tema del tarot. Parece que lo vamos a tener que repetir. Y parece que le estamos achuntando cada vez más, porque con lo de Colo-Colo, entre lo de Colo-Colo y lo de la izquierda, como estábamos viendo hace un momento atrás con Marcel, le estamos empezando a achuntar el tema de los pronósticos, a pesar de que no somos Zulma. Claro, nos falta un poquitito. Que nos Sí, vaya bien. que nos vaya bien. Oye, ¿cachaste que en el ¿cómo se llama? En un matinal le dijeron a Lavín que iba a perder? Bueno, pero no le dijeron nada nuevo en todo caso. En todo caso. No hay que ser pitonizo para... No, y así como va, probablemente va a tener graves problemas. Bueno, ahí va a tener el tema de la primaria. Yo creo que la primaria se puede quedar estancado Sí, sí. El que Joaquín va Lavín, a menos creciendo, que se como juegue una veíamos recién, estrategia muy buena. el que va creciendo como espuma es Sichel. Sí, pero Sichel tiene padrino poderoso. Sichel Claro, está bueno. apoyado por ¿cómo se llama? Por Chadwick, Andrés. El delfín de Chadwick, Andrés. Le gusta como candidato, tiene buen perfil probablemente. Ya, hoy día vamos a partir, después yo creo que la política chilena la vamos a dejar para la próxima conexión, a pesar de que hay hartas cosas, se definió Lavín, hay una pugna interna, se baja la Beatriz Sánchez. Bueno, hoy día pasó lo del juicio de Catrillanca y el problema que hubo en Temucuicui, que fue heavy, eso es súper importante, deberíamos hablar. Pero vamos a tratar dos temas. Vamos a tratar primero, porque yo estoy muy enojado, muy molesto, el robo descarado, weón, que le están haciendo a Coquimbo en la Sudamericana por parte de la Conmebol, weón, impresentable. Hoy día se suponía que se debería haber jugado la primera semifinal. Hicieron esta triquiñuela de cambiar el partido desde La Serena, porque iban a jugar en La Serena, a Santiago, que ya por último el club lo había asumido, pero hoy día suspendieron el partido por los casos de COVID. Y más encima se van a Paraguay. Quieren jugar el 12, o la Conmebol quiere jugar el día 12 en Paraguay. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? No, además que los casos de COVID estaban en el elenco de Defensa y Justicia. Eso es lo más extraño. ¿Qué culpa tenía en el fondo Coquimbo? Sí, no, pero el tema es por qué tú vas a cambiar un partido De de país. sede. O sea, Claro. de hecho, el único tema que tú cambias un partido de sede es que no hayan las condiciones en el país Muy raro. para que no se pueda jugar. Y que yo sepa, no estamos en guerra civil todavía. Se viene pronto, pero Gracias a Colo-Colo. pero no gracias a Colo-Colo. Derechamente, bueno, yo, ¿qué puedo decir? Yo estoy muy feliz. Wander jugó el partido del año. Afortunadamente, le queda un triunfo más probablemente en términos de puntaje para zafarse de prácticamente todo. Pero Colo-Colo... Malo, ¿eh? No, Colo-Colo está... Así como la Católica con la patrulla juvenil parece que encontró el fútbol. Sí, pues. Estamos medio estancados. Ayer, el partido anterior y parece que fueron muy buenos partidos con la patrulla juvenil. Y yo vi parte del partido del anterior y fue puro ritmo. Bueno. Holland encontró el equipo y lo encontró los juveniles de la Católica, así que tiene para tirar tiraje a la chimenea, pero importante. No, pero lo de la... Los de las divisiones inferiores vienen pisando fuerte, pese a que este no ha sido un buen año porque no han tenido campeonato en las inferiores.
pero han logrado de alguna manera incorporarlos a varios de las divisiones inferiores al primer equipo. De hecho, hoy día creo que estaban jugando con 7 canteranos del total de los que estaban en cancha. Sí, ¿no? De hecho, yo creo que bueno, hay dos cosas con respecto al campeonato chileno. Primero, el campeonato chileno, en términos de edad de jugadores, es bien viejito. Sí, y es un poco lo que te está pasando a Colo-Colo. No, yo ya soy senior, digamos. Igual que tú. A ti se te nota más que a mí. Los viejos cracks. Los viejos cracks. Nosotros jugamos 15 minutos por tiempo. Claro. Ya no nos da más. Pero no. Para recibir la copa nomás. Es lo que le está pasando un poco a Colo-Colo. Colo-Colo tiene una plantilla bastante vieja y de jugadores. Claro, uno habla de jugadores experimentados, pero se los pasan. El Wander se los pasó, pero por encima. En el aspecto físico. En el aspecto físico. Pero la Católica, por ejemplo, que tiene buena cantera, que tiene buenos jugadores, tiene, aparte de jugadores bastante rápidos, porque la tocan bien y bastante rápido. Por eso han tenido 2 partidos muy buenos jugando solo con juveniles. Así es. Vamos bien ahí, Gordo. Ya, dejemos el fútbol. Bueno, lo de la Conmebol yo creo que me va a traer cola. Yo tenía otro pelotudo, pero después de lo de hoy día yo creo que ya tengo mi pelotudo elegido, así que lo voy a bajar al final. Y nos vamos a abocar a lo que pasó ayer. Aboquémonos a lo que pasó ayer en Gringolandia. Desgraciadamente, esta es como una edición especial, weón. Quedó la Fox, quedó la zorra con el tema y ya, tú que te gustan más los temas, que has seguido un poco más el tema de Trump, hoy día yo me he metido un poco en el tema, pero está un poquito desconectado, así que te dejo la palabra para que relates lo que pasó. Bueno, ¿qué fue lo que yo alcancé a ver? Porque también estuve bien pendiente del tema durante el día de ayer principalmente. Durante la mañana, Eric Trump, que es uno de los hijos varones de Trump, hizo un llamado a aquellos que eran miembros del Partido Republicano a que fueran valientes y se manifestaran en contra de esta instancia que es la proclamación en realidad por parte del Parlamento norteamericano respecto del presidente electo. Eso se iba a hacer ayer alrededor de las 5, 6 de la tarde. Pero con este llamado que hizo en la mañana, primero Eric Trump, y después también lo refrendó de alguna manera el presidente Trump, la gente salió a las calles a manifestarse y llegaron al Capitolio, ingresaron al Capitolio, produciendo, hasta el momento se habla de 4 muertos y 52 detenidos, en un episodio bien vergonzoso, la verdad. Bien vergonzoso y al borde de la sedición. Eso es lo que han planteado por lo menos los actores políticos relevantes. De hecho, Trump pretendía que Mike Pence, el vicepresidente, no refrendara la elección de Biden por parte del colegio electoral, cosa que habría sido muy, muy grave. De hecho, Pence se enemistó en ese minuto con Trump porque él dijo que tenía que hacerlo, porque correspondía a lo que era su labor en ese minuto al frente del Congreso Nacional. ¿Te fijas? Oye, en realidad, yo era, mira, te voy a contar una infidencia. Yo, la primera vez que fui a Estados Unidos, tenía 11 años, y en esa época las medidas de seguridad en realidad eran bastante relajadas. Tú podías ingresar a muchos lugares públicos y en esa pasada nosotros como familia ingresamos al Capitolio. Yo estuve sentado en los bancos de los diputados, los representantes, y no había mucha objeción a que el público pudiera ingresar, ¿cachai? Hoy en día es casi muy raro que la gente ingrese al hemiciclo. Pero esto obviamente se hizo con violencia, porque había un llamado por parte de la autoridad a desconocer el resultado de las urnas. Entonces, claramente aquí había un acto de sedición. Yo me atrevo a decir que es un acto de sedición al punto tal que los representantes demócratas, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado,
están anunciando que van a hacer un impeachment, un segundo impeachment a Trump, para que no termine su mandato y que el poder pase a Mike Pence durante los días que restan. Ahora, eso en la práctica yo creo que va a ser muy difícil por la poca cantidad de días que van quedando. Es impracticable. Pero es una señal, pues, y una señal, tú sabes que en este ámbito, que son súper importantes desde el punto de vista comunicacional hoy en día. Lo que hace Trump, uno podría decir, ¿cómo es posible que el presidente haga un llamado a manifestarse sabiendo que los ánimos en realidad están bastante caldeados? Y eso que tiene que ver entonces con las características del votante de Trump. ¿Ah? Si tú miras las imágenes, habían tipos que eran como sacados, no sé, de un programa, de un reality, una cosa así, Duck Dynasty, una cosa, para que veáis, o sea, un programa de televisión. No eran un votante promedio, sino que realmente eran grupos organizados, pero, como diríamos elegantemente en nuestro Chile del 2021, bien piteados, ¿cachai? No era gente que tú dijeras probablemente representa al republicano promedio o histórico incluso, ¿ya? Sino que aquí estaban los grupos más ultras del trumpismo. Cosa que mencionó, dijo el hijo de Eric Trump, dijo, ya no es el Partido Republicano, este es el Partido Republicano de Donald Trump. ¿Está? Sí, de todas maneras. Yo quiero compartir, espérate, voy a compartir algo. Creo que esta fue la imagen de ayer. Por supuesto. Yo creo que esta fue la imagen de ayer. Lo que tú decías, el hombre lobo de Yellowstone, que fue apodado. Yo cuando vi esta imagen, yo reconozco que ayer lo que pasó me tomó por sorpresa. Yo soy de los que todavía creo que la democracia norteamericana tenía bastantes más controles de los que yo y de los que parece que tiene. Más allá que haya salido Trump y todo el cuento, hay toda una crítica con respecto a lo que es la democracia representativa en Estados Unidos, todo un tema práctico. Pero lo del hombre lobo de Yellowstone ayer fue una imagen brutal. Fue una imagen brutal. Yo creo que hubo dos imágenes brutales. Una fue esta, que a mí fue la coloco porque fue la que más me llamó la atención. Y la segunda fue la gente trepando el muro del Capitolio. Sí. Que mucha gente lo tomó como ¿cómo se llama? Como el famoso muro que iban a hacer en la frontera con México, y que ya había mucho norteamericano que estaba dispuesto a trepar el muro para el otro lado, pero diciendo que se iban a ir a México. Yo creo que hay varias cosas. Yo quiero mostrar una cosa antes de un poco hablar de este tema, porque lo estoy siguiendo ahora, pero hay un pequeño detalle. Voy a colocar el Washington Post. Ya, vale. Que yo lo sigo regularmente. Aquí está. Pero tiene una pequeña... Fíjate, aquí está la típica página del Washington Post, pero fíjate la bajada del título. Sí. Democracy Died in Darkness. Que yo ¿Cuál creo estás leyendo tú? ¿Ah? ¿Qué baja estás leyendo tú? La bajada de Washington Post, y después dice Democracy Dies in Darkness. Que la democracia muere en la oscuridad. En la oscuridad. Sí. Brutal. Sí, los gringos tienen, la prensa gringa en general tiene una capacidad de síntesis impresionante, y no tiene, por la segunda enmienda no tiene ningún problema en poder colocar lo que se les ocurra. Y yo creo que esta bajada del título de Washington Post resume un poco lo que es la dinámica que está sucediendo en este momento en Estados Unidos. Yo creo que hay mucha gente que está muy asustada con el tema de que se pueda generar no una guerra civil, pero sí dos bandos que sean muy complicados de manejar desde el punto de vista de la convivencia. No creáis que es tan extraño que puede ocurrir una guerra civil. Al momento de que nosotros estamos haciendo este programa, siguen las escaramuzas, no es una cosa que esté controlada, cuidado.
Sí, no, pero una... Están fuera del Capitolio, y que era la parte impactante para nosotros, pero Sí. El votante de Trump está súper caldeado. Es que lo que pasa es que el Trump movió la jaula. Sí, Bueno, claro. ha movido la jaula todo el rato. Movió la jaula con este tema de Georgia. Ojo que la elección de Georgia, en la elección de Georgia ayer la ganaron los demócratas, ganaron los dos Sí. cupos. A pesar de que hay uno que está bien peleado y que probablemente va a ir a reconteo, los dos cupos que se jugaban en Georgia terminaron siendo demócratas, y con esto los demócratas ganaron el control del Senado, pero no por mayoría, sino que simplemente porque En forma administrativa. en forma administrativa, porque el voto dirimente es el de la vicepresidenta. Exacto. Entonces, a Biden se le abrió un escenario de poder de gobernabilidad bien importante, porque si perdía uno de los escaños, Biden básicamente iba a quedar como Trump, o sea, iba a tener que gobernar por orden ejecutiva, por órdenes ejecutivas. ¿No? Claro. Pero hay un tema súper... bueno, uno, el tema de Georgia, que Trump estuvo... durante los últimos 3 días tuvo mucho Twitter, mucho manejo desde el punto de vista de la importancia de la elección de los senadores. Tanto así que yo creo que este tema de la filtración de la llamada de Trump al gobernador de Georgia, a mí no me extrañaría que haya sido hecho por el mismo círculo de Trump, para un poco presionar. Para un poco presionar la situación y él quedar como una especie de héroe para todos estos personajes que como tú dices, son sacados de la fauna profunda de Estados Unidos. Sí, weón. No, mira, muy raro, weón. Mira, de hecho... Creo que nosotros cuando hacíamos el perfil del votante de Trump, es el weón que vota por Trump. Sí, po. Oye, si no hubiese aparecido el hombre lobo de Yellowstone, hubiese aparecido un weón vestido de Sasquatch, de pie grande. No, probablemente, weón. Un weón vestido de Batman, weón. Sí, no, bueno, el que estén vestidos de Batman o de superhéroe da lo mismo, pero es que ese weón ya no puede ser más representativo del gringo votante Trump, weón. Mira, ese weón, yo te voy a explicar, weón. Ese weón... Voy a volverlo a colocar, espérate. Ya, ponlo de nuevo. Lo voy a colocar porque la imagen es maravillosa, weón. Sorry, pero es que yo encuentro que esa imagen... Anda con tu es tema. Que quiero que lo pongáis para que yo explique la cuestión. Ya, ahí está. Ahí está. Mira, este weón vivía en West Virginia, en su cabaña, weón, con su rifle, y el weón hacía moonshine, ¿cachai? Entonces, un día le dijeron que había un weón que era parecido al pensamiento que tenía él, y bajó a votar al pueblo, weón, ¿cachai? Ese es como el perfil del votante de Trump, para entender esta figura de este personaje, porque ese weón es un personaje. A partir de ahora, weón, va a estar yo creo que junto a otros weones, por ejemplo en Times Square había un weón que era un weón rubio que se paseaba en calzoncillo, sí, una guitarra, que está el weón típico que salía en todas las películas. Bueno, ese weón va a estar al lado de este otro weón que aparece en la foto, un weón icónico de Norteamérica, a partir de ahora. Oye, pero por eso te digo, sí. Por eso esta foto, por eso yo busqué un poco la foto, la tenía un poco guardada para presentarla. Yo pensé que íbamos a grabar otro día, pero como esta cuestión es casi como de emergencia, Claro. yo busqué la foto porque a mí me pareció muy, muy, muy duro la dinámica de este personaje. Oye, bueno, voy a volver un poco al de Washington Post porque aquí hice un poco lo que tú habías dicho, aquí es lo que se viene. Voy a ir nuevamente. Bueno, aquí te voy a leer el titular aquí para que también hagamos el comentario, porque es bien interesante lo que plantea el Washington Post aquí en la portada. A propósito de todo lo que ocurre aquí, dice, se intensifican los llamados para remover a Trump, aun cuando reconozca la nueva administración. Exactamente. Entonces acá Trump promete una transferencia suave de poder en un video mensaje que hizo hace algunas horas atrás, donde reconoce por primera vez haber perdido, pero evidentemente que aquí hubo presiones durante todo el día. Pence, aquí tratándose de abuenar nuevamente con Trump, dijo que él no estaba dispuesto a que se le aplicara el impeachment,
pero el impeachment es un recurso que tiene obviamente el Parlamento frente al poder del presidente, así que no depende mucho en realidad de lo que diga o no diga el vicepresidente. ¿Cachai? Sí, estoy colocando aquí las imágenes que van apareciendo, las 4 horas de insurrección que en realidad no son 4 horas, yo creo que esto va a durar hasta el traspaso de poder y a lo mejor un poquito más. Sí, pero ojo que los gringos son muy de hacer, como tú dijiste, de hacer cosas simbólicas. Sí. Si bien quedan 14 días, 2 semanas básicamente para la entrega del poder, a mí no me extrañaría que saliera un impeachment, pues sobre todo porque Trump tiene mucho enemigo dentro del Partido Republicano. Sí, claro. Yo no sé... ahí a la derecha, Betsy DeVos renuncia sí, como ministra de Educación, que se agrega a varios otros que han ido renunciando durante el día a propósito del rol que tuvo, el papel que tuvo Trump en este llamado, ¿cachai? La ministra de Transporte fue la primera en renunciar en la mañana. ¿cachai? Ahí está, Elaine Chao. Exacto. Ahí dice, Transportation Secretary Elaine Chao resigns. La ministra de Transporte, Elaine Chao. Sí, pero le dijo Chao a Trump. Pero ¿sabes qué? Yo quiero ir un poco también, bueno, yo creo que el impeachment va a ir y yo creo que el impeachment incluso puede salir. Básicamente, sí, pero más allá de que sea simbólico, yo creo que también va a ser un tema para despejar de Trump, de la figura de Trump, el traspaso de poder. Yo creo que probablemente por ahí va a ir el tema. Yo creo que no quieren que Trump entregue el poder. Yo creo que quieren sacar a Trump, decir que queden los libros de historia que a Trump lo sacaron del poder y que al final hubo un traspaso entre el Biden el vicepresidente y Pence, ¿cachai? Independiente que estos sean 14 o 15 días. Pero voy a dejar de compartir. Pero yo quiero ir a dos temas con respecto a esto y también un poco quiero proyectarlo a las situaciones que hay en Latinoamérica y en específico me voy a referir un poco a Brasil y a Chile. Brasil porque tiene un presidente muy parecido a Trump y que también ha tenido problemas iguales. Yo creo que por primera vez se tuvo un presidente como Trump que comunicacionalmente era independiente de las asesorías que habían respecto a lo que era la Casa Blanca. Siempre habíamos tenido presidentes que estaban dentro de un marco, dentro de un respeto, un tema de orden, con equipos comunicacionales muy fuertes. Yo creo que el mejor equipo comunicacional que yo recuerde fue el de George Bush Jr., George W. Bush, cuando fue el tema del ataque de las Torres Gemelas, y que al final con ese tema y con el manejo comunicacional que hizo el presidente, finalmente logró la reelección, porque acuérdate que George Bush Jr. no era el favorito para la reelección presidencial y logró dar vuelta a la opinión pública con un equipo comunicacional espectacular. Pero acá teníamos... Bueno, eso se caracterizan en general los norteamericanos, ¿no? Me estaba acordando a propósito de lo que estás comentando de la presidencia de Reagan, por ejemplo, en su momento, que también se tenía mucho temor porque era un outsider, una persona que venía de fuera del mundo político tradicional, y sin embargo resultó ser mucho mejor político que actor, ¿cachai? Como actor era un bodrio, pero como presidente el weón marcó un nuevo camino para Norteamérica, y también para el mundo. Acordémonos que en esa época nace también el liderazgo de Reagan junto con el de Margaret Thatcher, una serie, renovó la derecha a nivel internacional, y hizo un gran aporte en ese sentido para la derecha en el mundo. Sí. Pero habían pocas expectativas respecto al rol de Reagan en su minuto. En el caso de Trump, probablemente también había muchas expectativas, pero el resultado ha sido desastroso, absolutamente desastroso. Es que lo que pasa es que Trump termina siendo un tipo que un poco choca con la política norteamericana. Yo creo que ahí va mi segundo tema.
y que yo creo que también va a pasar en Chile, y lo vamos a ver un poco en las elecciones de este año, pienso yo. Yo creo que Trump llega al poder porque termina enganchando con un electorado que estaba muy descontento con los políticos tradicionales, con la política norteamericana tradicional. Así es. Tanto así que estas elecciones presidenciales terminan siendo las más votadas de toda la historia de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de que no solamente está votando la gente que tiene ese concepto de ciudadanía y este concepto de que tiene que votar obligatoriamente por ser ciudadano norteamericano, sino que termina votando precisamente lo que tú decías, este compadre que vive en las montañas, que nunca a lo mejor había votado, un par de veces y se había solucionado el sistema, y de repente se encuentra con este presidente que habla fuerte, que le habla a él, que dice las cosas que él considera importantes. Que nunca se habían dicho. Que nunca se habían dicho, o de la forma que las había dicho. Y genera, y aquí también viene un poco el tercer tema un poco para el futuro. Yo creo que en Estados Unidos, si bien yo creo que se va a seguir manteniendo la dinámica de los dos grandes bloques, demócrata y republicano, que no extrañe que aparezca esta tercera fuerza que vendría siendo el trumpismo, claro. Con una cantidad de votantes importantes en algunas zonas, sobre todo en aquellas zonas del ¿cómo se llama? Del Rusty Belt y de la América, o sea, de la Norteamérica más profunda, de Estados Unidos más profundo, como le llaman ellos, votando ya no por el Partido Republicano ni por el Partido Demócrata, sino que votando derechamente por este líder que es carismático, sí. Y que probablemente en las próximas elecciones parlamentarias probablemente empiece a presentar candidatos y empiece a sacar algunos candidatos, principalmente a nivel de la Cámara de Representantes. Ahora, yo creo que un movimiento inteligente sería desde el Partido Republicano, al interior, digamos, aprovechar obviamente toda la estructura, porque generar una estructura en paralelo, lo hemos visto en el pasado, es muy difícil. Ha sido difícil para los federalistas, para los libertarios, para las candidaturas independientes, como la de Ross Perot en su momento, y no han logrado ir en contra del sistema. El sistema tiene una cierta inercia, entonces lo más probable es que la recomendación en ese sentido sería a funcionar desde las estructuras ya existentes. Un poco lo que dice Eric Trump, que dice este pasa a ser el Partido Republicano de Donald Trump. ¿Okay? Y eso a futuro, yo creo que en algún minuto, por ejemplo, Ivanka Trump se va a presentar a algún cargo de representación popular, ¿no? Buscando ser probablemente o primero representante o a lo mejor directamente como senadora, ¿no? Eso que no te quepa duda que va a ser así. Sí, de todas maneras. Por eso te digo, esta tercera fuerza que yo no sé cuánto podrá llegar a durar o cuánto podrá influir, pero va a ser un tema de los próximos, yo creo, 4 u 8 años, porque hay que ver que yo creo que norteamericana hay que verla la próxima década completa. Exactamente, yo creo que mientras los demócratas estén en el poder va a ser un tema importante. Oye, lo otro que quería decir, ¿qué pasa con Latinoamérica respecto a esto y que con estos líderes más populistas? ¿Y en qué afecta esto a Boca? ¿En qué afecta esto a Boca, exactamente? Yo creo que si hay un país que debe estar mirando esto con mucha atención es Brasil. Sí, claro. Precisamente por las características de Bolsonaro. Yo creo que, ojo con eso, yo creo que si a Trump le hacen el impeachment y el impeachment sale, independiente que sea simbólico o no, por la cantidad de tiempo que le queda, yo creo que en Brasil probablemente vamos a empezar a tener una movilización de gente que le va a empezar a pedir el impeachment de Bolsonaro. Ojo que Brasil está en muy mal pie, ¿eh? Sí, en el tema sanitario, por ejemplo, tienen la cagada, ni siquiera han firmado contratos con algunos laboratorios para el tema de la vacuna. O sea, hay una presión importante, pese a que Bolsonaro también mantiene parte de su apoyo.
Sí, pero como te digo, en la medida que vaya pasando el tiempo y se vayan viendo que líderes de este tipo, como Trump, comienzan a perder poder y comienzan a ser atacados, tú sabes que siempre se empieza a generar en Latinoamérica un efecto dominó respecto a este tipo de liderazgo. Entonces, que no extrañe que si en Brasil hay un problema también con el presupuesto. Sí. Ojo con eso, hay un tema súper importante con el presupuesto, hay un desorden administrativo. De las últimas noticias que yo he leído de Brasil, hay un desorden administrativo con el gobierno central. Entonces, también, ojo por ahí, que también puede haber un tema importante, sobre todo porque si bien Brasil no ha sido de los países más afectados desde el punto de vista económicamente de la pandemia, sí hay un desorden administrativo muy importante que probablemente le pase la cuenta. Claro que sí. Claro que sí. Y, bueno, Argentina también está en bastante mal pie, ¿eh? Sí, pero Argentina ya, o sea, que hablemos de Argentina que esté económicamente en mal pie, no es extraño. Digamos. Claro. Yo estaba mirando cifras, por ejemplo, se habla de que el impacto económico de la pandemia, Europa, la Comunidad Europea, caería en un 7.1%, Estados Unidos un 5.9%, Brasil 5.7%, Argentina 5.3%, o sea, son cifras importantes. ¿eh? Exactamente. Nosotros, afortunadamente, al haber sacado el 20%, vamos a tener una caída, calcula el FMI, de alrededor del 3.9%, el 4%, una cosa así. Sí. Pero obviamente esto afecta a toda la región. Sí, obviamente, pero como te digo, hay dinámicas que se van a generar económicas, bueno, por el tema de la pandemia y todo lo demás, pero, por ejemplo, voy a tratar de hacer un enganche de lo de Trump con Chile. Uh-huh. Y no lo voy a hacer solo asociado a lo que podría ser los liderazgos más autoritarios. Estoy hablando de Kast por el lado republicano y por el otro lado pues, algunas figuras como por ejemplo Tellier del Partido Comunista, que se mandó la gran Ho Chi Minh. La gran Tellier. La gran Tellier y quedó presidente del partido y los mandó a toda la chucha. Bueno, por el mismo sistema, no sé si alguna vez lo relaté, el sistema que tienen los comunistas para elegir el presidente. También tienen un sistema indirecto. Tienen un sistema indirecto donde tú votas por la cantidad, por los tipos que pertenezcan al comité central. Claro. El voto, ya sea electrónico, pues este año fue electrónico, pero anteriormente en una papeleta gigante, ordena a los candidatos de acuerdo a la importancia que considera la mesa del Partido Comunista. Y después los candidatos más votados eligen un consejo y ese consejo es el que finalmente elige a la mesa central, digamos. Obviamente siempre la sugerencia del voto va a ser en orden de importancia desde el presidente hacia abajo. Entonces, como le escuchaba el otro día Darío Quiroga, él tiene varios podcasts, tiene la Cosa Nostra, pero tiene un podcast que se llama el podcast del Rogerío, que es muy notable. Él explicaba, no me acuerdo en cuál de los dos podcasts, que al final, si tú te demorabas mucho votando, te empezaban a mirar feo. Porque significaba que tú no estabas siguiendo las directrices, las sugerencias, no seguías las sugerencias de la lista que te proponía el partido. Bueno, pero eso ya es un tema distinto. Pero ojo, bueno, está de moda el dedazo, a propósito de Narváez, a propósito de elecciones en el Partido Comunista. Pero el dedazo ha sido una tradición chilena que yo creo que va a durar por lo menos los próximos 20 años más. O sea, siempre va a aparecer un dedazo. Ahora, el dedazo no siempre ha sido positivo. No, claro Nunca, que no. No siempre ha sido positivo. Hay que recordar que en un momento determinado el dedazo le llegó a Lawrence Goldburn, ¿te acuerdas? Sí, pues, por eso te digo. Y al final se lo terminaron cagando por debajo. Bueno, pero el dedazo también estuvo en el caso de Michelle Bachelet y ahí sí dio resultado. Ahí sí dio resultado. Sí, pero es que ya era el dedo de Lagos. Pues, bueno. Que ahora están pidiendo que se lo metan. El mítico dedo. Que ahora están pidiendo que se me lo metan en el poto por el tema de la AFP. Pues, bueno.
Claro. y del Transantiago. Bueno, el dedazo de Navarro también es famoso, pero por otros motivos. Sí, por motivos de salmonela. Claro. Menos mal que no se le metió a la boca, bueno. Bueno, anda, sabes tú, po. No sabes tú. Bueno, no salió en cámara. Oye, no, pero por ejemplo, estos liderazgos autoritarios probablemente se van a ver debilitados en términos de imagen respecto a lo que le pueda pasar a Trump ahora. Bueno, de hecho, por ejemplo, José Antonio Kast, que había partido el 2020 muy empoderado, terminó prácticamente, nosotros vamos mañana a publicar, o sea, un rato más, porque ya estamos a día viernes. Sí. Ahora está en torno a un 4 o 5% de aprobación, o sea, de intención de voto, lo cual lo deja prácticamente fuera de todas las posibilidades. Claro que sí. Y curiosamente, candidatos que se salen de la dinámica más autoritaria, o por lo menos tienen una imagen menos autoritaria, como el caso de Jadwe, como el caso de Lavín, como el caso de Sichel, por ejemplo, están teniendo mayores arrastres desde el punto de vista electoral. O al menos tienen mayor presencia, no sabemos si ese arrastre se va a traducir en voto, digamos. Sí, pero por lo menos la gente los tiene mucho más valorados que otros liderazgos más autoritarios. Sí. Así que eso. Ya, ¿lo dejamos hasta acá? Yo creo que sí, porque ya... Yo te iba a hacer una pregunta, no te quise interrumpir, pero dale. A propósito de tu formación académica, visto desde la ciencia política, ¿cómo se puede explicar un fenómeno como el de Trump? Lo de Trump, bueno, hay muchos niveles de explicación, pero yo personalmente me caso con dos explicaciones que son tres explicaciones, le vamos a poner tres explicaciones que yo las encuentro muy cercanas a lo que pasó. Primero, yo creo que hay una reacción del votante norteamericano a lo políticamente correcto. Es decir, se había tenido el gobierno de Obama y que había llegado con esta promesa de que iba a sacar porque hay que recordar que Obama llega después de la crisis del 2008, la crisis del 2008 que la que impulsa la candidatura de Obama, el tema del cambio y un poco haciendo una campaña muy políticamente correcta, muy al votante, pero que finalmente, si bien hubo mucha gente que se adhirió a esa campaña, también generó una reacción de aquellos que quedaron fuera de esa campaña política, de esta campaña más de políticamente correcto. Aparte, obviamente, por las razones de que al final los tipos del default del 2008, casi ninguno llegó a la cárcel, muchos terminaron en el gobierno de Obama o terminaron en puestos importantes. Al final generó ese tema. Entonces, yo creo que ahí hubo una reacción a este tema de lo políticamente correcto que había habido en todos los gobiernos anteriores y que finalmente el cenit, básicamente lo más políticamente correcto fue el gobierno de Obama, en términos políticos estamos hablando. Lo segundo es que hay también una reacción del votante norteamericano a lo que es la inmigración. Y yo creo que ahí está la clave de que gobernantes como, estoy pensando en Bolsonaro en Brasil, Sebastián Piñera en Chile, PPK en Perú, PPK, llegaron al poder con un discurso muy asociado a la regulación de inmigración o derechamente a hacer un discurso anti-inmigración. ¿Por qué? Porque, y ahí lo armó muy bien Steve Bannon y Roger Stone y todo, que son estos magos que llevaron a Trump a la presidencia, porque al final Trump nos dimos cuenta que era un pelotudo de mierda.
Pero todo esto, Steve Bannon, Roger Stone y todo, armaron este discurso que un poco apelaba al nacionalismo, pero también un poco apelaba a la defensa personal. A la defensa personal en el sentido de que yo quiero proteger mi territorio, quiero proteger mi casa, quiero proteger mi familia, mi nación, pero esa protección de lo mío está asociado a que tiene que haber un enemigo. Y el enemigo era el diferente, el inmigrante principalmente. Y el tercer punto que yo te pongo sobre la mesa que llevó a Trump finalmente a esto es que Trump es un animal mediático. Sí, claro. Trump es un animal mediático. Trump, o sea, estamos hablando de que Trump, un poco para que cachis también por qué llega a estos tipos como el compadre, el lobo de Yellowstone. O sea, y lo coloco desde el punto de vista práctico. Trump en los años 80 era conocido por sus fiestas y su relación con Hugh Hefner. Acuérdate que él vivía, o sea, su segundo hogar era prácticamente la versión Playboy. Sí, claro. Y tenía todas estas fiestas de Trump que hacía en su edificio y todo ese cuento. En los 90, Trump se hizo famoso por sus divorcios. Acuérdate que se divorció de Ivana Trump. Y era o sea, yo a Trump lo conocía por su divorcio de Ivana Trump, que aparecía en la revista Cosa, en la revista Annie, y en todas esas weas por el estilo, pero él era asiduo a lo que era el mass media, pero el mass media de las revistas del corazón o de las revistas del chisme. En el año 2000, él hace un giro y se empieza a acercar, bueno, empieza a generar esta imagen de gurú de la finanza, de gurú del tema inmobiliario, pero también se acerca al votante promedio, al norteamericano promedio. O sea, de hecho, él estuvo en la famosa, aunque parezca una estupidez, pero yo siempre lo coloco como ejemplo, porque ahí uno va explicando el fenómeno. Él estuvo involucrado en la famosa batalla de billonarios de WrestleMania 23 de la lucha libre. Cuando la lucha libre, ojo, cuando la lucha libre empezó a ser un fenómeno mundial, o sea, ya era un fenómeno en Estados Unidos, ya no, o sea, estamos hablando de que Trump cuando aparecía, las marcas de la WWE en aquella época y la lucha libre en general tenía 20 millones de televidentes a la semana. Y en televisión por pago. En televisión por pago, pero 20, o sea habían tipos, la W en esa época con sus programas combinados hacía aproximadamente 15 millones más o menos de telespectadores semanales. Entonces estamos hablando de que Trump le llegó a 15 millones de telespectadores semanalmente. Y después probablemente el perfil de televidente coincide un poquito también. Al menos, no, pero por eso te digo. Y después, en la década del 2010, finales del 2000, principios del 2010, se mete a los reality y hace El Aprendiz. Claro. Y genera esta imagen del You're Fired. Bueno, los deportes en Estados Unidos también están como súper segmentados. Por ejemplo, el soccer es el deporte de los latinos. Exacto. Y de las mujeres. El béisbol es el deporte básicamente de los demócratas. El básquetbol es el deporte de los negros. ¿Cachai? O sea, también tiene una segmentación. O sea, que no es extraño lo que tú me estás planteando a propósito de la WWE. Pero la lucha libre, yo soy un fanático de la lucha libre históricamente, sí. Yo podría hacer un podcast de eso pero hay muchos podcasts, yo sigo muchos podcasts. Ese es tu perfil redneck. Ese es mi perfil redneck, pero a ver, el que sigue la lucha libre en Norteamérica en general, porque es distinto en todos los países, pero el que sigue la lucha libre en Estados Unidos es el worker, es el obrero. Sí, claro. El obrero. O sea, que antiguamente estaba en el béisbol principalmente. Exactamente, pero el obrero, ¿por qué? Porque es el tipo que es capaz de, también por la franja horaria,
es el tipo que viene llegando de la pega, se agarra una cerveza fría y ve dos hueones sacándose la chucha, dos minas sacándose la chucha, y historia, como bien dice Glow, es una teleserie para hombres. La lucha libre es una teleserie para hombres. Bueno, en esa teleserie para hombres, cuando estaba en su mayor pic de cantidad de gente viendo lucha libre, aparece Donald Trump. Sí. Entonces, no, en eso tiene buen olfato. Por claramente. supuesto, por eso te digo, el tipo es un animal mediático. O sea, Sí. no estamos hablando que es el rey Midas, porque no es que todo lo que toque No. lo transforme en oro, pero el tipo es capaz de leer al ciudadano norteamericano en función de su consumo de medios. Y probablemente yo creo, y aquí hay un tema práctico. Si el impeachment sale, ya Trump lo sacan de la, ¿cómo se llama?, de la Casa Blanca, sin el traspaso de poder, probablemente él lo va a utilizar como un tipo de medio, como un animal mediático. Yo creo que lo vamos a tener hueveando 5 años más en términos mediáticos. Perfecto, ya. Bueno, en este mundo tan convulso, ¿cuál es tu pelotudo de la semana? Ya. Mira, mi pelotudo original era el hombre lobo de Yellowstone. Ya, okay. Pero terminó siendo un ícono. Así que, con lo que pasó hoy día, mi pelotudo, aquí voy a colocar que estoy buscando la imagen, mi pelotudo es ese. No el presidente, no el vocero, no el vocero. Ya, okay, ya. No el vocero Piñera. Pablo Milatko. Ya. Bueno, con lo que le pasó hoy día a Coquimbo, yo creo que este buen se merece, o sea, ya es candidato para el pelotudo del año. Perfecto. Candidato para el pelotudo del año. Totalmente. Pablo Milat, yo creo que, o sea, si en algún momento Harold era un tipo con cierto grado de poder, bueno, Jadwe era un tipo con mucho poder porque era un tipo extremadamente corrupto y muy conocido en la Conmebol, pero esto es un saco de hueá, literalmente. Así que mi pelotudo de la semana y probablemente candidato a pelotudo del año es Pablo Milat. Tú tenías... Sí, pues, por supuesto. Creo que te di privilegios. Sí, te di privilegios. ¿me diste privilegio? Te di privilegios. Entonces déjame compartir imágenes del pelotudo de la semana. Vamos ahí, déjame aquí ver si puedo subirlo al tiro. ¿Va? Qué raro. Compartir pantalla. Va, no quiere, espera. Dame un minutito. Sí, dale. Aquí lo vamos a buscar. Oye, mientras tú buscas el pelotudo, yo, para los que alcancen a llegar a este nivel del videocast, en un ratito más, por ahí por el mediodía de hoy día viernes, vamos a publicar lo de cuantitativa, la última entrega del año, con el resumen, con la gráfica de cómo se han comportado los candidatos, y a partir de la próxima semana comenzamos con el seguimiento de la carrera presidencial en forma semanal, y estamos preparando, en la medida que nos permita la pega y nos permitan las cosas que tenemos que hacer, un acercamiento al proceso constitucional, a las elecciones constitucionales de los constituyentes. Vamos a ver cómo se presentan y cómo funcionan. Ya, aquí está mi pelotudo, para no perder la costumbre. Tercera semana, Mauricio Viana. ¿Pero por qué? Este mundo está convulso, weón. Da lo mismo lo que opina el resto. Yo opino que Mauricio Viana por tercera semana tiene que ser el pelotudo de la semana, weón. ¿Y por qué? ¿Por qué Viana otra Porque vez? se te antoja, pues, weón. Si atrás se te antoja que la gente salga a la calle, weón. ¿Por qué yo no puedo nominar por tercera semana a Viana, weón? Oye, deja el cabro libre. Oye, bueno, no tuvo pega, pues, weón. No tuvo pega, por eso. No tuvo pega. El pelotudo de la semana porque no tuvo pega. Claro, pues. ¿No? Es como recibir el bono IFE, weón, estando trabajando. Perdón, debo haber herido muchas susceptibilidades con mi comentario. Probablemente. Oye, deja al Mauricio Viana tranquilo. Mira, no tuvo pega. Tuvo una semana tranquila. Gracias a Colo Colo. Oye, ¿se viene el clásico el 17? Sí, claro.
Vamos a tener que estar Oye, y pendientes. ese clásico se está empezando a llenar de morbo, porque yo estoy casi seguro que si la Chile le gana a Colo-Colo, bueno, Colo-Colo, chao, a la vez. Bueno, Al después le tiro. toca jugar por ahí con la Calera. Sí, pues. No, le No, tocan partidos difíciles. pero hay un tema con Colo-Colo súper importante respecto a cómo se llama, a las cosas a cómo están jugando. Los tipos están jugando para atrás. Sí, Literalmente, sí, están jugando sí. para atrás. Se notó mucho que les falta fondo físico. Pero, weón, o sea, Los minutos sobre todo. no tuvieron remate al arco el día miércoles, weón. Sí. No hubo remate al arco. O sea, cuando mostraron la estadística y de repente aparece ese 15-0 en remate al arco, weón, yo no lo podía creer. Y entró Varey y Varey entró a puro pegar nomás, pues, weón. Bueno, había jugado hacía como 2 meses y llegó a puro pegar nomás. Llegó a la hora. Oye, Sí. noticias que no le interesan a nadie más que a tu suegro. Se lesionó Matías Fernández, pues, weón. No, y ahora falta que se lesione. Se lesione el mago. Es el mago aquí, bueno, en 2 partidos más se va a lesionar. Puta. Te lo doy firmado. Mira, aquí también voy a echar muchas susceptibilidades. Voy Bueno, a, voy a, voy a sacar el tarot, weón. te aseguro que el mago en 2 semanas, máximo de 2 semanas, no, en 2 semanas más lo voy a tener lesionado. Máximo, así, incluso antes. Así que, acuérdate, si se llega a lesionar, yo voy a buscar esta cena y la voy a colocar como inicio de programa. Ya, weón. Ya, compadrito, ya, creo que Ya, estamos pues. ok. Ya, Ya. ok. Síganos en las redes sociales si les gustan este tipo de cosas y compártanos con la gente. Así que ahí Sí. estamos. Ya, pues Ya. yo creo que vamos a estar pronto a hacer ya una entrega menos extraordinaria como la de La hoy hoy día. día, pero ahí vamos a estar con ustedes. Perfecto. Ya, Ya. compadrito, ya, Oye, te dime. llamo mañana para ver temas de pega, pues. Ya, no hay problema. Listo. Ya. Ahí va y conversemos. Ya. Ya, Cuídate. compadrito. Chao, chao. Cariño a todos. Chau, chau. Ya. Ahí sí.